Central FM. Equilibrio. Fíjense que estoy viendo un comparativo, si eres tan amable para que me ayudes con esto, sí. Estoy viendo un comparativo que vale la pena que lo analicemos juntos, porque pienso que hoy estamos viendo cómo nuestro país se desempeña con un tipo de gobierno que tiene una relativa y denunciable patología. Y esa patología la tenemos que entender para que la sociedad mexicana también tenga una forma de reaccionar a ella. ¿Cuáles son las características de un psicópata? Bueno, en primer lugar es la falta de empatía. Un psicópata tiene falta de empatía. El psicópata carece de capacidad de comprender el estado mental de otros, es decir, no desarrolla empatía. Es decir, no desarrolla una posibilidad de comunicarse con la sociedad. Ejemplos en la cuarta transformación de esto: la falta de empatía le ha llevado a implementar un programa de austeridad que ha dejado sin empleo a miles de burócratas que votaron por la cuarta transformación porque pensaban que con ello vendría un cambio y que ahora están sin trabajo y sin atención médica. Gran cantidad de enfermos graves en México hoy no tienen atención y no hay empatía, ni siquiera un reflejo de una mínima preocupación. Ausencia de sentimiento de culpa. Esto es parte de un psicópata. No sienten culpabilidad por sus actos, lo que les permite incluso delinquir sin remordimientos. La supuesta estrategia de seguridad de abrazos y no balazos ha desatado la violencia en el país, generando dolor y muerte, algo por lo que no muestra preocupación alguna y sí una determinación extrema por continuar con el camino que se ha trazado. Es decir, sigo, dice la cuarta T, sigo con mi estrategia de que no tengo estrategia. Narcisismo y egocentrismo, una patología. Un psicópata es incapaz de asumir puntos de vista ajenos al propio, ahí su egocentrismo. Por otra parte, se piensa superior a los demás, de ahí su narcisismo. Para el presidente, solamente cuenta su punto de vista, lo que ha demostrado desmintiendo incluso declaraciones de sus colaboradores más cercanos y rechazando cualquier señalamiento que se le oponga. El presidente es el que tiene la verdad absoluta. Carisma. El psicópata suele mostrarse con habilidades sociales y un encanto superficial, lo que le facilita convencer a otros hasta de lo más absurdo. Voy a rifar un avión que no voy a entregar. La rifa de un avión que no se rifa. Luego de que les pudimos demostrar en este programa que no se podía rifar el avión porque el avión no es del presidente. Como político, ha sabido ganarse a las grandes masas, convenciéndolas incluso de las situaciones más absurdas, como ocurrió también con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Desperdicia 400,000 millones de pesos y dice que en Santa Lucía se van a ahorrar 100,000. Y la gente le aplaude. Pobreza emocional. La alteración cerebral del psicópata hace que su rango de emociones sea limitado. El rango de emociones del presidente suele quedarse entre la burla por la imposición de sus decisiones o la ira cuando ve la realidad. Caso, los feminicidios. El presidente se enoja cuando le preguntan por qué permite que haya mujeres que estén asesinadas en México constantemente, 10 al día. Dificultad para aprender de la experiencia. Según especialistas, alteraciones en la conexión entre el córtex cerebral prefrontal y la amígdala limitan el aprendizaje emocional de un psicópata. Suelen tener además niveles reducidos de cortisol y de serotonina que se relaciona con el condicionamiento aversivo y la inhibición conductual. Suele un hombre así no aprender de la experiencia, lo que entre otras cosas le ha llevado a no hacer cambios en el sistema de adquisición de medicinas para el sector salud, a pesar de que con el sistema consolidado de compras
ha generado desabasto y hay hoy protestas de padres de familia que ven que sus hijos no tienen atención médica cuando necesitan un tratamiento oncológico. Impulsividad y falta de planificación. El psicópata suele ser impulsivo por la activación disminuida de la corteza frontal, combinado con un aumento de testosterona y una reducción de serotonina. Gran parte de las decisiones presidenciales han sido tomadas sin planificación, con frecuencia al calor de lo que se discute en las conferencias de prensa, como por ejemplo pasó con la pretendida rifa del avión presidencial. Mitomanía y manipulación. El psicópata tiene facilidad para mentir y para manipular, siendo una de sus características más claras y más importantes. El presidente no se detiene para mentir, tampoco para manipular, como ha hecho con datos sobre el crecimiento económico y el bienestar que insiste, a pesar de los hechos y de la contundencia de los mismos. Dos más, facilidad para aburrirse. El psicópata requiere de estimulación continua, lo que hace que se aburra con facilidad. Llama la atención que el presidente prácticamente no deja de trabajar mientras está despierto, buscando básicamente el contacto con la gente todos los días, aún sobre el riesgo de perjudicar su salud. El alimento de un psicópata es en función de la gente. El tomarse una selfie, el tomarse otra selfie, el que digan, señor presidente, eso es lo máximo, esa es parte de una característica general de comportamiento. Y la última, la vida de parásito. Tienden a aprovecharse de lo de los demás para satisfacer sus necesidades profundas. Las políticas recaudatorias extremas que ha impulsado y las exigencias de dinero a empresarios, como la cena por la rifa del avión, son ejemplos que hacen ver la tendencia del mandatario a aprovecharse de los demás de manera sistemática. Y ahí les dejo una reflexión para que le sigan. Si el presidente abusa de los demás como una fórmula en donde está ejerciendo el poder, sabiendo que tiene a merced empresarios que con hacerles así con los dedos se someten a él, desde el más rico hasta el que sea, contra la prestación de que siga gozando ese empresario del favor del presidente, hacen que este país haya sido entregado a un proceso psicópata que en este momento tiene envuelta a la población en una palabra que cada vez prevalece con más frecuencia y con más intensidad: la incertidumbre. Si no hay inversión y desarrollo pronto, es porque prevalece la incertidumbre. No sabemos a dónde nos vaya a llevar este movimiento encabezado por un psicópata. Central FM